historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la Congregación de Galán es una obra marcada por la fe, la perseverancia y el amor de una comunidad que desde sus comienzos decidió creerle a Dios aun cuando los recursos eran pocos. En estas calles, entre casas humildes y caminos sin pavimentar, nació una obra que con el tiempo se convertiría en un referente de servicio, unidad y crecimiento espiritual. Las primeras reuniones no se daban en templos establecidos, la obra se formó en casas, en patios, bajo palos de sombra, con bancas improvisadas y un pequeño grupo de creyentes que sin saberlo estaban dando los primeros pasos de una congregación que perduraría por generaciones. Bueno, Dios les bendiga en esta tarde, lo que puedo recordar o cuando yo llegué a Galán fue que la iglesia era una casa pequeñita. Ahí no había pastor oficial, porque como era una obra que estaba comenzando, que venía de Las Nieves, ahí mandaban, era hermanos de Las Nieves, a hacer los cultos. En el inicio de la obra se hacían escuelas dominicales. Los domingos venían 4 hermanos asignados por el hermano Esteban Ramos, de la Iglesia de Las Nieves, de donde yo salí para trasladarme acá en Galán. El trabajo misionero no se sostenía solo. Desde Las Nieves, la administración del pastor Esteban Ramos enviaba con frecuencia a hombres valerosos que fortalecieron la naciente obra. Marlon Mendoza, José Suárez y Francisco Meriño, quienes predicaban especialmente en las escuelas dominicales y acompañaban a los nuevos creyentes en los primeros pasos de su fe. A ellos se unieron 2 nombres que quedaron grabados en la memoria espiritual de nuestra congregación: el hermano Juvenal Flores y el hermano Galdimiro Hernández, hombres íntegros que entregaron su vida al Señor. Y fue precisamente el hermano Galdimiro quien con visión y sensibilidad informó al pastor Ramos sobre la venta de una casita en Galán. Movido por el amor a la obra, el pastor Esteban Ramos compró aquella casa humilde y asignó a una familia para el cuidado de ella. El lugar era solo una choza, pero allí comenzó formalmente la obra de Dios en Galán. A finales de 1980, la obra en Galán recibió su primer pastor oficial, el hermano Carlos Fontalvo. Su llegada significó el paso de un grupo informal a una congregación organizada. El templo era pequeño, construido con materiales sencillos y con un salón trasero donde se enseñaba a los niños. No existía aún una casa pastoral, solamente un espacio adaptado, humilde, pero lleno de propósito. Durante estos primeros años, la iglesia se fortaleció con cultos intercalados, la asistencia de familias fundadoras y el compromiso de hermanos que visitaban, evangelizaban y sostenían la obra día y noche. De esa familia, por lo menos yo personalmente aprendí para trabajar el amor y la pasión al servicio. Esas son las claves para servir de esa familia. Con esa familia, el coro de niños era numerosísimo y era de bendición, a pesar de que la líder era una adolescente prácticamente, que era la hija del hermano Carlos Laverne Fontalvo. Entonces, yo siempre recuerdo que ella en cada ensayo, cuando nos iba a enseñar un culto, ella nos explicaba el himno, o sea, nos daba una clase bíblica. Y de ahí yo quedé marcada, por lo menos cantamos un himno que decía que brille tú en tu rinconcito y en el mío yo. Y ella en la enseñanza nos decía, tenemos que brillar para Dios desde cualquier lugar. Entonces yo desde ahí, como desde los 6 años, yo dije, esa voy a ser yo. Y yo voy a brillar. Y me apropié de eso. La llegada del pastor Orlando Suárez marcó un punto decisivo, la construcción del templo que hoy conocemos.
La obra creció, los cultos al aire libre se multiplicaron y la congregación asumió el desafío de levantar un templo digno para el Señor. Se recogían votos de fe en cada servicio. Cada miembro aportó una piedra para la zanja de los cimientos, dando forma física a un sueño que por años habíamos vivido en oración. Fue un tiempo de sacrificio, unidad y milagros visibles donde la iglesia se sentía como familia. Después del hermano Carlos Fontalvo y del hermano Orlando Suárez, que fue el que hizo el templo. Él hizo el templo. Él puso a cada cual recoger votos, que me acuerdo cuando eso eran 500 pesos. Cuando eso era plata, los 500 pesos. El que tenía daba los 1,000 pesos y podía dar los 1,000 pesos. Y en cada culto nos recogía 500 pesos. Y entonces hacíamos el culto del aire libre. Y cuando fuimos a poner ya que él hizo la zanja y todas esas cosas, que a cada cual de los miembros de la iglesia le dio una piedra para que uno colocara una piedra en el templo. Y de ahí comenzó a hacer su templo. Bueno, contando de la iglesia como tal, yo comencé a asistir cuando estaba la iglesia pequeña. Me acuerdo cuando ya comenzaron y que iban a construir. Hacían la marcha del blog, nosotros los niños íbamos con los blogs para la escuela dominical, después la marcha del ladrillo, comenzaban, tumbaron esa casa pequeña, compraron la casa de la hermana Albertina, vendieron la mitad y se compró la mitad, se creó primero el templo, hubo varios cultos, se hicieron al aire libre porque no, nada más estaban las columnas y las paredes, estaba el vaso, todavía no estaba el techo. Y fue así un arduo trabajo, los hermanos llevando, o sea, la iglesia en Galán fue construida con mucho amor. Yo estaba sentada así en la banca y estaba predicando el hermano Orlando Suárez. Cuando él hizo el llamado, yo sentí que parece que me habían levantado, pero yo me agarré de la silla, ¿no? Me agarré así, pero no pude detenerme. Me paré y me fui derechito al altar y me arrodillé. Fue cuando esa noche yo me entregué al Señor. Después hicieron la campaña y en la campaña recibí el Espíritu Santo, no siendo bautizado. Me bautizó el hermano Orlando Suárez. En diciembre, un 13 de diciembre me bautizaron. En el año de 1992. Yo me acuerdo que ese año hubo bautismo antes, como en octubre, y éramos una cochada grande. Él no me quiso bautizar ahí. Yo recibí mis clases bautismales y cuando ya nos íbamos a bautizar, dijo, no, usted no se va a bautizar. Ay, ¿por qué? No, todavía no, usted todavía no está preparado. ¿Cómo así? No, todavía no está preparado. Bueno, yo quedé muy triste, se bautizó Ale, se bautizó Cristian, se bautizó todo ese combo y yo me bauticé después. Cuando yo me bauticé con Manuelito Yepe, me bauticé con Johnny Sandoval, con Ana Silvia Córdoba y con otros, con mi Navy Hernández, también nos bautizamos juntos ahí en ese combo. Y otros hermanos más, porque había bastante. Se organizó ese equipo de intercesión que nos tocaba. Bueno, teníamos organizado, era que nosotros, por ejemplo, en este fin de mes nos íbamos para Puerto Colombia. El comité, íbamos 6, 7, la que quisiera ir, nos íbamos. Y al siguiente mes las de Puerto Colombia venían a dirigir el culto de oración acá. Así estuvimos hasta que estuvo el hermano Orlando Suárez con ese trabajo. Íbamos aquí al parque, a la urbanización El Parque también. A todos los barrios, Chiquinquirá, todos esos barrios. Hicimos el intercambio de altar, pero de intercesión. Hacíamos un ayuno y nos veníamos después de las 2 de la tarde. En 1993 llegó el pastor Fernando Sierra, cuyo paso por Galán fue breve, pues había sido designado como misionero hacia Panamá.
Su administración, aunque corta, dejó una huella de enseñanza y orden en la congregación. Bueno, él hizo un mejoramiento de la iglesia, pero él se dedicó, fue como más al campo espiritual de la iglesia, el crecimiento espiritual de la iglesia, cuestiones de evangelismo, de visitación, pero sí, él tuvo esa obra allí con la congregación, encaminando a la iglesia al campo espiritual. Era un orden que él tenía, él era muy celoso de la iglesia. Él no le gustaba que los caballeros se sentaran con las hermanas, como hoy en día que se revuelve, no. Allá de aquel lado eran las hermanas y de este lado, y el caballero que veía sentado al lado de la hermana, hermano, ¿usted qué hace ahí? Porque era directo, pues directo. Los caballeros allá y las damas acá. Cuando vino el hermano Fernando Sierra es muy correcto en sus cosas. Yo siempre decía, es como muy difícil ser así como Dios quiere. Pero cuando yo vi al hermano Fernando, yo dije, no es difícil. Hay que tener disposición. Entonces, cuando él vino, para muchos fue como una camisa de 11 varas. Te metiste ahí porque te tocó. Pero eso nos ayudó mucho, porque hubo un cambio en mi iglesia. Vimos que sí podíamos mejorar muchas cosas. Ya, y él es así todo calladito, pero él con la mirada habla. Y su esposa también es muy calladita, pero bueno, con el hermano Fernando recuerdo que él fue el primer misionero que salió de Galán. Y él sacó al hermano Javier Moreno como obrero al Yucal. Me acuerdo mucho de ese hermano. Se compró la casa de atrás donde está el Palacio de las Personitas. Cuando él llegó todavía no había ningún Palacio de las Personitas. Estaba esa casa que invivible, porque estaba puro escombro, había un poco de palos tirados. Y me acuerdo que el hermano Fernando se metió a vivir ahí. Yo supe que la Junta le ofreció, porque el hermano Orlando no vivía ahí, vivía en una casa alquilada en Tayrona. Cuando llegó el hermano Fernando le dijeron para que él viviera allá, y él dijo que no, y él se metió a vivir ahí con su esposa y sus 2 hijos. Y fue cuando la iglesia comenzó a trabajar y construyó la casa pastoral. La obra entró luego en una etapa de consolidación con la llegada del pastor Ramón Angarita. Durante su administración se construyó la casa pastoral, un hito importante para nuestra congregación. Fue un pastor trabajador, cercano y entregado al servicio. Él venía de misionero en Venezuela, venía con sus 3 hijos. Era algo diferente porque un misionero viene de otra cultura a la cultura de acá. Venía él con su esposa y sus 3 muchachos. Con él fue algo que él nos puso como que a trabajar. Esa fue la primera vez que nosotros vimos como que, o sea, estábamos todos, él puso unos cuadros de hormigas arrieras. Y recuerdo que había un hermano que se llamaba Jorge Arenas, y un día estaba bravo, ahora ese espíritu arriero que metieron en la iglesia, que todo lo que uno trabaja es para la iglesia. Entonces, a mí eso me causaba risa. Pero era algo por lo menos que él decía, los jóvenes tienen que dar 400,000 pesos. Hay escuela bíblica, todos los comités trabajaban para escuela bíblica. ¿Ves? O sea, se trabajaba por proyectos. Viene campamento, todos trabajaban para el campamento. Esa fue en esa administración. El hermano Angarita también, cuando él llegó, él trabajaba hombro a hombro con los trabajadores. Sí, señor, él era un cachaco así. Él le gustaba eso, él se ponía rojo haciendo mezcla y cosas. Pues entonces nosotras hacíamos un voto. Y cuando yo a veces le iba a llevar el voto, lo encontraba así sudadito, trabajando, haciendo mezcla, poniendo ladrillo. El trabajo bastante.
Con la llegada del pastor Rafael Viloria, la iglesia vivió un tiempo de fuerte asistencia y un mover espiritual profundo. Era un pastor dedicado a la enseñanza, especialmente a la homilética, y muy cercano a los hermanos. Visitaba hogares, apoyaba en la enfermedad y fortalecía el liderazgo femenino con el trabajo de Dorcas. Que él era era un pastor muy querido, muy bueno con uno. Él con uno era muy sociable, ya. Le gustaba visitar mucho a los hermanos y predicaba mucho de homilética. Sí, todos los jueves era la enseñanza que le daba a la iglesia. Y la hermana Rosalia también era una hermana muy querida. Ella era una hermana que, mejor dicho, se daba a querer demasiado. Ella era muy amorosa con las hermanas, con todas las jóvenes, más con las jóvenes, ya sé, también. Y el hermano Viloria, él le gustaba mucho salir a visitar, que si tú te enfermabas, ya estaba el hermano Viloria, siempre estaba con uno pendiente de uno, quién vino y quién no llegó, y así estaba el hermano Viloria. Fue un buen pastor, ministró bien en la iglesia. Se llenaba bastante la iglesia cuando eso es bastante. Sí. El pastor Alcides Zúñiga fue clave en la formación, la prudencia doctrinal y la expansión misionera. Galán se volvió una iglesia que enviaba. De aquí surgieron predicadores, obreros y aún un misionero. Fue un tiempo de orden, evangelización y profundo amor por los nuevos creyentes. Cuando vino el hermano Alcides, que vino con la esposa y vino con Gonzalo, pues, porque ya los demás estaban casados. El viejito, ¿para qué? Ese señor, un amor. Para trabajar, él siempre estaba pendiente, cuidaba mucho, era como muy celoso. O sea, él cuidaba mucho a las hermanas solteras y a los hermanos solteros. Si él veía que alguien, tú eres soltera y te veía que alguien te andaba buscando mucho, él lo llamaba, ven acá. ¿Qué piensas con uno? Me la deja quieta. Ese era él, porque él decía, viene otra persona y lo vas a dañar él. Ya, entonces era entendible lo que él decía. Con el hermano Alcide, mucho la alabanza. Ya, o sea, era algo que eso lo inspiraba a él, y inspiraba a la iglesia, lo transmitía. Bueno, con respecto al hermano Alcide, yo digo que ese viejito fue el que más me sacó el jugo. Sacó jugo hasta del bagazo. Sí, porque con él yo trabajé en todos los comités. O sea, con él fue y trabajamos a la par. Bueno, el hermano Zúñiga era un pastor muy prudente, se te iba a ti a llamar la atención. Él se bajaba y te decía a ti personalmente, no me gusta esto, hermanita, esto no lo hagas así, esto hágalo así. Que el hermano Zúñiga es un hombre que desde que llegó a la iglesia, él tuvo como esa empatía con la iglesia, con los servidores. Él era muy celoso de la iglesia también. Él siguió esa línea, las mujeres por acá y los hombres por allá. Aquí no queremos revoltura, decía él. Y mantuvo ese orden en la iglesia. Y pues ellos fueron una familia que trabajaron muy unida. El hermano Zúñiga con su esposa, que era la líder de Dorcas, una gran mujer. Ella nos enseñó muchas cosas. Mucho nos enseñó la hermana Gladys al orden de la mujer dentro de la congregación. Con la llegada del pastor José David Monroy, la iglesia experimentó una etapa profundamente humana. Su cercanía, su forma de visitar a diario, su generosidad y su capacidad para ver el potencial en otros marcaron a toda una generación. Fue un pastor que acompañaba, que veía necesidad y suplía, que sacó obreros, que creía en la juventud y enviaba a nuevos campos con valentía. El hermano David le gustaba mucho tener como la iglesia abierta para que los hermanos fueran a orar. Entonces fue algo que mientras él estuvo, siempre iba alguien a orar a la iglesia. Ahí estaban las puertas abiertas, tú podías ir a la hora que querías, que tú entrabas a orar, que podías ir a ayunar. Recuerdo que con él volvimos a reiniciar los matutinos. La hermana Marina de Asís me dijo, Anita, tengo que hablar contigo, sí, cuénteme, vamos a reiniciar los matutinos. Habla con el pastor y dije, vamos a orar porque uno no sabe.
Pero no hablamos con el hermano David y él, muy contento. A las 5:10 ya el templo estaba abierto. Y eso, ahí vimos resultados, hermanos que no trabajaban, el Señor les dejó su trabajo y todavía lo tienen. Entonces ellos dicen, eso me quedó de los matutinos. Entonces eso es bonito, hacer programa y que tú veas el resultado. Ay, un amor, un amor. Él venía aquí, yo tenía una banquita aquí de palito de esas que son como de parque. Y por cierto, se la robaron tanto ya esas rejas hacia allá. Yo la tenía aquí y él venía y se sentaba ahí. Sí. Y me decía, Navera, trae un tinto, ven que vamos a hablar. Muy querido el hermano, muy querido. Él sí me visitaba. Él no había un día que no llegara aquí. Y ahí Luis Eduardo a veces venía con él, a veces él venía solo. Oh, hermano David Monroy, ese era un amor, ¿viste? Eso, allá me iba a buscar para que saliera con él a visitar. Todos los días, ya se presentaba a las 3 de la tarde, dice, yo le el hermano por ahí, dicho, y salíamos a visitar de aquella cuadra, todos los hermanos, y yo, hermano, hoy no voy, no señor, usted me tiene que acompañar hoy. Y salíamos los dos, si no a veces un palo se pegaba, y salíamos a visitar. Eso era un amor, eso no hay ni que decir de él, eso es muy especial. El pastor Santiago Hernández dirigió la iglesia durante uno de los momentos más desafiantes de su historia, la pandemia. Fueron meses de encierro, enfermedad, incertidumbre y distanciamiento, pero también fue un tiempo de oración constante, ayunos, devocionales en casa y crecimiento interior. El reencuentro congregacional después del cierre fue un renacer espiritual. Fue duro porque uno deseaba los cultos, uno deseaba estar congregado, uno deseaba que llegara algún hermano al menos a visitarlo. Eso fue duro, eso no fue fácil. Algo Dios nos enseñó bastante ahí en esa pandemia. Aprendimos muchas cosas. Hacíamos devocionales, hacíamos oraciones, yo hacía ayuno, hacía, mejor dicho, ¿qué no hacía? Para estar entretenida en algo. Eso fue duro, eso no fue fácil, eso fue duro. Y también fue duro, hermano Santiago le dio COVID también. Bueno, eso fue una bendición, un privilegio. Llegué a otra candela que se iban a hacer los cultos, eso fue una bendición grande. Y dije, bueno, gracias a Dios, si sea con el tapaboca, vamos, pero ahí nos vamos a congregar. Gloria al Señor. Y estamos siempre ahí. El hermano Santiago para mí fue un gran pastor, un amigo. Amo al hermano Santiago. La verdad, tuve experiencia con el hermano Santiago, aprendí mucho de él. Hoy, bajo la administración del pastor Julio Pérez, Galán vive una etapa de enseñanza sólida, énfasis en la juventud y acompañamiento cercano. Una iglesia activa, servicial y profundamente agradecida por su caminar histórico. Ahora con nuestro hermano Julio Rafael Pérez, igualmente ha sido de gran bendición. Un hombre de Dios, un hombre usado realmente en la obra, ha sido maravillosamente en la iglesia. Ha crecido, ha habido un crecimiento tanto en la parte secular como en lo espiritual, y también un hombre que se preocupa por las ovejas, realmente un hombre que visita a los hermanos en necesidad, en dificultad, ¿verdad? Comparte con nosotros igualmente los momentos también gratos, agradables. Así que realmente tengo ese agradecimiento con estos pastores que tengo aquí, que he tenido en Galán y que tenemos actualmente a nuestro hermano Rafael, al hermano David. Realmente aprendí mucho de él, así como el hermano Santiago, y ahora aprendiendo de nuestro hermano Julio Rafael Pérez. Tengo ese agradecimiento para con estos pastores. Hace 2 años llegué a la congregación de Galán. En lo personal fue un cambio bastante drástico, pero creo que ha sido de bendición. Y la bendición viene incluida con nuestro pastor, el hermano Julio Rafael Pérez, quien lo pudiera describir en muchas facetas, como persona, como pastor, como amigo, como administrador,
pudiera describirlo de muchas maneras, pero creo que todo lo podría resumir en una sola palabra, y es integridad. Hablar del hermano Julio es un sinónimo de una persona íntegra, una persona que ama la obra de Dios, una persona que se ha desvivido por entregarle lo mejor a nuestro Dios. Y eso en lo personal, y creo que para todos los que nos ven, pueden resaltar esa virtud de nuestro pastor en este momento. De verdad que ver su vida, ver su trayectoria, ver cómo Dios lo ha traído hasta este momento, es muestra de la fidelidad de Dios para con él, pero también puedo decir de la fidelidad del hermano Julio como un servidor, un ministro de la obra del Señor. Puedo decirte muchísimas cosas de él. Es una persona muy amplia, es una persona que ama la obra del Señor, ama a cada hermano, ama todo lo que tenga que ver con el servicio del Señor. Está pendiente de el más mínimo detalle, no le gusta dejar cosas al azar, siempre sus ojos puestos en que las cosas queden de la mejor manera, en que las cosas salgan de la mejor manera, porque siempre ha entregado lo mejor para él. No le gusta que las cosas queden a medias, no le gusta que las cosas queden mal hechas. Siempre se ha preocupado por que las cosas se hagan de la mejor manera. Sabe quién es el que recibe el servicio. Y creo que la congregación aquí en Galán ha sido testigo de eso. Creo que desde que llegamos a este lugar, desde que trasladaron al hermano Julio, se ha visto la mano del Señor a través de él en este lugar. Creo que la iglesia ha crecido espiritualmente, ha aprendido muchas cosas, ha visto de pronto una persona que se ha interesado por ellas, que ha amado desde el más niño hasta el más anciano, que ha estado atento, y sobre todo, lo puedo decir yo como líder de los jóvenes por la gracia de Dios en este año, es que su interés por la juventud cada día es mayor. Quiere ver una juventud próspera, quiere ver una juventud que crezca cada día más. Y lo que más me admira de él es eso, cómo ama a la juventud, cómo se preocupa, cómo vela por el bienestar de cada uno de los jóvenes. Y eso en lo personal para mí ha sido de gran admiración hacia él. Es un amigo incondicional, es una persona muy sabia, consejero. Podemos llegar donde él, acercarnos donde él, y cualquiera que sea la circunstancia por la que estemos pasando, siempre tiene algo que decirnos, que enseñarnos, y la manera en que ve la vida. Muchas veces ve cosas que nosotros no vemos, y con su testimonio, con su manera de aconsejarnos, nos enseña. Y de verdad que el hermano Julio, donde ha estado, ya que, bueno, yo tengo ya 10 años de ser administrado por él, 2 años aquí en la congregación de Galán, puedo decir que es un hombre íntegro y que su vida, desde el primer momento en que conoció al Señor, se la ha entregado por completo. Entonces, deseamos que Dios lo siga bendiciendo en esta congregación y que todo lo que emprenda, pues siga sacándonos en victoria. Galán es una iglesia que nació con sacrificio, creció con servicio, se consolidó con amor y hoy continúa avanzando con visión. Es una obra que ha dado pastores, misioneros, líderes y familias enteras consagradas a Dios. Una iglesia donde cada piedra, cada banca, cada culto y cada generación ha dejado huellas imborrables. Bendiciones para todos mis hermanos. Primeramente, gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad, y a la congregación IPUT Galán por vernos crecer, por formarnos y por vernos servirles. Toda una vida en IPUT Galán, desde la vigencia de nuestro hermano Carlos Fontalvo hasta nuestro hermano Santiago Hernández. Y desde la distancia, la familia Ramiro Parela les desea ¡Feliz cumpleaños! Dios les bendiga, hermanos, en Barranquilla, la hermosa congregación de Barrio Galán. Les saludo a la familia Gómez Martínez. Nos congregamos con ustedes del año 2004 al 2009, bajo la administración de nuestro hermano Alcides Zúñiga, del cual tenemos muy buenos recuerdos. Actualmente estamos en la congregación de Cuarto Centenario, aquí en el Distrito 13, en la ciudad de Ocaña. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, la familia Zabalza Romero. Y bueno, es para nosotros un enorme privilegio y un honor poder
haber sido parte de esta hermosa congregación bajo la administración de nuestro hermano Orlando Suárez, nuestro hermano Fernando Sierra, nuestro pastor Ramón Angarita y también Rafael Viloria. Y nuestro hermano Alcides Zúñiga y nuestro hermano David Monroy. Y hoy en día nos encontramos en el país de Australia, en la ciudad de Brisbane, bajo la administración del hermano John Todd. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga a mi amada iglesia en Ipugalán. Les envío un fraternal saludo a ustedes, al hermano Julio Pérez, a su esposa. Bueno, soy Lorena Ahumada y por la gracia de Dios nací y crecí en esta congregación. Fui presentada por el hermano Rafael Viloria y estuve bajo la administración de los pastores Alcides Zúñiga, que fue quien me bautizó en el 2007. También bajo la administración del hermano David Monroy, el hermano Santiago Hernández. Y bueno, ahí asistí hasta el 2022. Actualmente me encuentro asistiendo a la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Chelsea, Boston, Massachusetts. Y bueno, desde la distancia aquí estamos acompañándoles, celebrando con ustedes el cumpleaños de nuestra amada iglesia. Quiero decirles que los amo, que los extraño con todo mi corazón. Y bueno, disfrutemos de esta celebración. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Somos la familia Villa Contreras y estamos agradecidos con la iglesia de Ipugalán, porque en esa iglesia aprendimos y nos enseñaron a servirle al Señor con amor y abnegadamente, administrado bajo la vigencia del pastor Santiago Rogelio Hernández Martínez entre el año 2019 al 2023. Amén, por la gracia del Señor allí fuimos bautizados, nos bautizamos y de verdad que estamos muy agradecidos con el Señor y por la iglesia, porque el ADN de Galán es una iglesia llena de amor, una iglesia que todo el que llega a ese lugar, de verdad que todas las familias son muy especiales y pudimos sentir el amor en todo el tiempo que gracias a Dios pudimos estar con ustedes y en este aniversario nos seguimos gozando con ustedes y instándoles que no pierdan su ADN, que es el amor. Bendiciones para la amada iglesia del Señor en Ipugalán. Un saludo especial al pastor Pérez, su esposa. Les saluda la familia Villalobos Buenaga. Tuvimos la oportunidad de nacer y crecer en esta hermosa congregación hasta el año 2011, donde tuvimos pastores como el hermano Rafael Viloria, el hermano Alcides Zúñiga y el hermano David Monroy. Y gracias a esas valiosas enseñanzas, hoy estamos sirviendo aquí en el país de México, por la gracia de Dios, en la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Para nosotros es un gusto felicitarles en este grandioso aniversario, deseando las mayores y ricas bendiciones. Que Dios les bendiga. Esta es la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la congregación de Galán. Una historia escrita con fe, con lágrimas, con trabajo, con amor y con la convicción firme de que Dios ha estado aquí desde el principio. Hoy decimos, gracias Dios.